Cambios de las finanzas públicas a nivel nacional y territorial en Colombia. Con la llegada de esta nueva pandemia al país, la pandemia por el coronavirus, pudimos darnos cuenta que hubieron muchos cambios en las finanzas públicas, tanto nacionales como territoriales. Esto teniendo en cuenta que el gasto público de inversión del país se tuvo que redireccionar para cubrir las necesidades surgidas a partir de esta pandemia. Claro está que también los ingresos tributarios o ingresos públicos que requiere el país para sostener sus gastos también se vieron afectados por la difícil emergencia económica que afrontó esto. Quiere decir que su recaudo disminuyó notablemente, ya que algunas actividades de la economía nacional, como puede ser las territoriales o las nacionales, tuvieron disminución porque estas empresas o personas naturales no pudieron tributar igual que lo hacían en los años anteriores. Esta pandemia arrojó varios efectos en las finanzas públicas. El primero al que nos podemos hacer referencia es la entrada del decreto 461 del 22 de marzo de 2020. ¿Por qué resalto este decreto? Porque fue uno de los primeros cambios que vieron en las finanzas públicas. Este decreto que proponía que los gobernadores y alcaldes de la jurisdicción del país, es decir, todos los entes territoriales, reorientaran sus rentas de destinación específica para atender la calamidad pública que se estaba viviendo. En pocas palabras, si habían recursos destinados, recaudados para, por ejemplo, una estampilla Procultura, que es destinada únicamente a sector de cultura, se pudiera reorientar esa destinación y pasarla a atender, por ejemplo, un sector como el de salud. Entonces, ese fue uno de los principales cambios como inicio de la pandemia que tuvo en las finanzas públicas. Este decreto también autorizaba a alcaldes y gobernadores para no tener que ir a sus consejos o asambleas a que les aprobaran dichos gastos, ya que ahí también se autorizara a que hicieran las modificaciones necesarias a sus presupuestos. Otro punto importantísimo en el cambio en las finanzas públicas territoriales fue el impacto fiscal que tuvo esta pandemia en las entidades como tal territoriales. Hubieron el desequilibrio fiscal que hubo en ese momento en el país y que estamos viviendo ahora se agudizó con la pandemia. O sea, si antes no se estaban recaudando los impuestos necesarios, con la pandemia se redujo aún más este desequilibrio fiscal. ¿Qué pasó? Pues hubo una desaceleración en el crecimiento del Producto Interno Bruto y por esta razón se redujo estos ingresos. También con este impacto fiscal se tuvieron que replantear los planes de desarrollo en las ciudades más importantes y en todos los municipios. ¿Por qué? Porque con esto tendrían que redefinir sus nuevos proyectos y sus nuevas metas, enfocándolas a cumplir a invertir en sectores específicos como pueden ser la salud, la educación y el desarrollo económico. Nos enfatizamos en el desarrollo económico también porque sabemos muy bien que mucha gente va a perder el empleo, hay empresas que van a quebrar, entonces pues estos planes de desarrollo buscaban atender esas emergencias a partir de replantear nuevas metas para incluir estos sectores allí, dejando de lado otros sectores específicos y proporcionando mayor inversión allí. Otro cambio importante también que propone el gobierno a raíz de esta pandemia es el cambio en la regla fiscal. Pues muchos
no entienden qué es la regla fiscal. La regla fiscal es un instrumento que tiene el país o el gobierno para controlar su nivel de gasto y con esto no dejar endeudar o no dejar subir la capacidad de deuda. Esta regla fiscal para el 2020 y 2021 se suspendió con el fin de atender esta coyuntura, pues lo que hizo que la deuda incrementara. Entonces, pues uno de los planteamientos del gobierno es cambiar esta regla fiscal para poder atender esta deuda y bajar los gastos. Otra política importantísima, muy importante, que sucedió en esta pandemia y que cambió los gastos públicos o las finanzas públicas fueron los planes de austeridad del gasto. El gobierno, a partir del decreto 1009 de 2020 y el decreto 371 de 2021, establecen nuevas reglas de juego en cuanto a los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento, como bien sabemos, son los que atienden las entidades con recursos propios o recursos de libre destinación. Estos recursos pues tienen que atender un gasto de funcionamiento de las entidades, como puede ser los gastos de personal, los gastos en papelería, viáticos, horas extras, bueno, todos los gastos que se requieren para hacer el funcionamiento de la entidad. La reducción de estos gastos implica que se reduzcan contratistas de prestación de servicios también, y un punto muy importante, prohíbe o no prohíbe del todo, pero sí limita las reestructuraciones administrativas en el país. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos territoriales no pueden hacer una reestructuración a no ser que esta reestructuración sea a costo cero y implique reducir las plantas de personal. Y por último, pues un tema que en la actualidad tiene a todo el mundo, pues podemos ver, hay paro nacional, hay muchas cosas, es la reforma tributaria. Es uno de los cambios más significativos en las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque el gobierno pretende hacer esta reforma para reactivar su economía, es decir, para tapar un déficit fiscal que se produjo por la coyuntura del coronavirus. En esta reforma fiscal se propone incrementar un IVA, un impuesto al valor agregado, o ponérselo a distintos productos que no lo poseían. No tanto incrementar, sino adicionárselo a algunos productos que no lo tenían y pasar unos productos excluidos a exentos, es decir, que sí causen el impuesto, así sea tarifa cero. Otro punto muy importante es que también se quiere con esto recaudar más ingresos y de esta forma gravar a las personas naturales con el impuesto a la renta, reducir el margen de contribuyente, o sea, el margen de ingresos para declarar renta. Entonces son cambios en las finanzas públicas que se están dando en estos momentos en el país a partir de la coyuntura del coronavirus. Con esto el gobierno busca recaudar 21 billones de pesos para sostener sus programas sociales en el país. Hay muchas inconformidades de diferentes sectores, ya que el gobierno insiste en que es necesaria esta reforma. Es así como podemos ver que los cambios en las finanzas públicas tuvieron un impacto demasiado grande en el país, lo cual generó una desaceleración económica notable y lo cual está llevando al país a hacer estas reformas para incrementar sus ingresos y a su vez sostener su economía y sostener su deuda. Muchas gracias.